Estamos con Nené, se están por cumplir 25 años del fallecimiento del Tuli, ocasión especial en la cual amerita un reportaje y algunas preguntitas como para recordarlo. Lo primero que te queremos preguntar, Nené, es ¿quién fue entonces el Tuli? Fue todo un personaje, en todo sentido. Políticamente también, porque después de 25 años hay mucha gente a la que yo todavía no conozco, o que la conozco ahora o hace poco, y todos me dicen, el Tuli. Se quedan como así, ¿no? Que me demuestran que sí, que no solo yo lo considero un personaje. Bueno, mis hijos obviamente también. Y todos aquellos que entraron a esta casa y con los que compartimos momentos lindos y no tan lindos. ¿De dónde surge ese apodo? ¿Cuál es el verdadero nombre del Tuli? Porque al final el apodo tapó al nombre. Julio Guillermo es el nombre. Creo que el apodo viene de cuando era muy chiquito, por algo que él me contó. Pero después, cuando yo lo conocí, que me dijo que se llamaba Tuli, me explicó que el Tuli venía como una abreviatura de Tulio, haciéndome creer que la madre le había querido poner Tulio, pero no, le pusieron Julio porque la madre se llamaba Julia. Así que y ahí quedó. Pero el Tuli era como mi sobrenombre, Nené, más mío que mi nombre. De hecho, la mayoría de la gente no sabe cómo me llamo. Y para él era lo mismo. Nunca sintió que ese sobrenombre podía menoscabar en nada su personalidad. Y donde iba era el Tuli. ¿Cuál es tu nombre entonces, Nené, también para que quede? Mi nombre, Sí. Edith Irene. Creo que si te preguntan por ese nombre en la Echegaray, por ejemplo, nadie va a saber de quién estás hablando. No, te cuento que una vez en la secretaría me mandaron llamar para preguntarme el nombre porque no lo sabía. No lo sabía. Y no lo encontraban. Así que, no, y con los chicos sucedía mucho. ¿A qué edad comenzó a militar el Tuli? Exactamente para el 9 de junio del 56 fue, ¿no? El 9 de junio. 56. 56. Se puso un saco de cuero que había sido del padre, se llevó un casco que había en la casa y con un palo fue al regimiento 3 de infantería a ayudar a los compañeros. Que creo que sí lo conocían porque tenía vecinos que eran suboficiales y alguno de ellos estaba ahí, así que, pero no entró, no pudo entrar. Y esa fue, de lo que yo sepa, la primera. Y ya estábamos de novios, así que eso. El papá de Tuli fue quien sería el primer intendente de Ciudad Vista, por así decirlo. Claro, un título que era como ser intendente de un club, no como intendente de la ciudad. Porque él era el ayudante de Pistarini. Entonces Pistarini le había encargado la administración de lo que estaba de lo que es la ciudad. Por muy poco tiempo, porque enseguida lo sustituyó un suboficial, estaba muy enferma la mamá de Tuli. Cuando yo lo conocí en el año 53, la mamá murió en el año 53, Tuli no estuvo acá en la ciudad durante un año. Y bueno, creo que el padre tampoco estaba o venía poco a la casa, no sé mucho de esa época de la vida de la familia. Pero el padre, creo que con lo de la enfermedad de la señora, dejó y se hizo cargo otra persona y entonces él venía ya a la ciudad a vivir. Hasta que se mudó, creo que a Bécar y venía aquí los fines de semana nada más. Él era coronel, ¿no? Era teniente coronel. Teniente coronel. Bueno, y estuvo en el GOU también. Participó del GOU también, sí. ¿Cómo era la relación entonces del Tuli con el padre? Pésima. Pésima porque según el padre, Tuli era la oveja negra de la familia. Tuli nació en contra de todas las predicciones porque la mamá
Tully era el quinto hijo. Y ya cuando nació el hermano varón de Tully, que era el tercero, cuando nació la otra hermana, mujer, ya no andaba bien y le habían dicho que no podía tener más hijos, y bueno, ella quiso y quiso y quiso y lo tuvo y vivió. Vivió hasta que Tully tenía 15 años, 15, 16 años. Pero evidentemente no. Y el hecho de que Tully era el nene mimado de la madre, que no se lo tocara, aparte había sido muy enfermo de chico, porque se fueron a vivir a Neuquén y él sufría mucho de los bronquios y tenía, creo que hasta tuvo principio de asma. Lo traían en avión desde Neuquén a Buenos Aires, hasta que vino a vivir a Buenos Aires y acá se le curó el asma. Hay mucha gente que tiene casos de asma que cuentan que vino a vivir a Ciudad Evita y se le fue, ¿no? Sí. Por este tema de tan buen aire que tenemos acá. Claro, no, él no vino directamente acá, pero primero vivió en San Martín y después sí, enseguida al año se vino a vivir acá y ya no tuvo más asma. Entonces, como era el consentido de la madre, y después el padre que se quedó solo, el padre era muy, muy militar. A las 6 de la mañana lo despertaba y si no se levantaba le tiraba un balde de agua fría. No, era terrible, era terrible. Con eso me respondés la pregunta de que por qué él no había seguido los pasos de su padre. No, no te la respondo, te la puedo responder. A ver. Cuando vivían en Neuquén, según me lo contó él, ¿no? Jugaba muchísimo en las bardas de Neuquén. Y a pedradas, y hacían guerrillas, y toda esa historia que hacían los pibes en esa época. Supongo que ahora también la hacen, pero de otra manera. Y le tiraron una piedra, le pegó en un ojo y le perforó la mácula del ojo izquierdo. Entonces él no pudo, y fue la gran desilusión de él, no poder entrar a... O sea que él sí quería seguir los pasos del padre, él por así hubiera decirlo. querido. Después se puso muy contento de no haber sido militar. O sea que con los malos tiempos que tuvimos nosotros acá en la Argentina, él se puso contento. El hermano era militar, era un excelente militar y una excelente persona. Habiendo sido el padre el administrador de la ciudad y el Tully un militante, ¿él aspiraba a ser algún intendente o Nunca manejar aspiró a ningún cargo de esa naturaleza. Es más, solamente participó en las listas para una elección, no me preguntes cuál porque mi memoria en fechas, ¿no? Pero que iban di Taranto como, creo que había un viceintendente o un segundo, y como intendente el doctor, ¿cómo se llama? Y sí, lo tengo reconocido, que después fue... Perdóname. Bueno, no importa. Ya me va a salir, porque aparte es súper conocido, no puede hacer. Y él figuró en una lista, no sé si como candidato a concejal, a diputado o algo, y yo en algún momento había guardado esa lista, pero honestamente no sé si la tengo ahora y dónde está, porque no, entre los papeles de él no está. No está. Y él, como militante, tenía una aspiración, o sea, ¿qué lo movía? No, yo creo que toda su aspiración era más, digamos, como de ayuda, como de esclarecerle a los demás, como que él estaba chocho, contentísimo porque acá tenía varios discípulos. Y no se sacaba fotos, una de las fotos que quedaron de él fue con dos de estos chicos que decían que eran unos de sus discípulos. Y uno, viste, te nombré hoy también, Antonio, que no tiene ni... Y todos los chicos andaban detrás de él, y era lo que a él le gustaba, y él quería ser docente, y él quería enseñar. ¿Querés contar la historia de Antonio o preferís? No, la que te conté hoy con el intendente, nada más, así que él decía, vení para que el intendente te vea en un lugar, y no, esa tontería nada más, eso, obvialo. Bueno,
no llegó entonces a hacer los estudios acá en Ciudadita porque ya era grande. No, él ya había terminado la secundaria, estaba haciendo los últimos años, viviendo acá, pero no los hacía acá. Iba a la escuela Damaso Centeno, que era para los hijos de militares, que estaba ahí creo que sigue estando, pero ahora es abierta a todo el público. Él estudiaba ahí en Primera Junta y yo estudiaba en Flores. ¿Qué edad tenía más o menos entonces cuando llegó acá a la ciudad? Y unos 14, 15 años. 14, 15, o sea, claro, estaba en la secundaria, Sí, así que no, sí, era perder todo el contacto que tenía. Claro, no, 14, 15 años tendría cuando vino a vivir acá. ¿Cómo se conocieron entonces? Eso es más anécdota mía que de él. Yo me mudé a la ciudad un sábado, en agosto. El domingo cumplí años. Y el lunes, como todos los lunes, viajé. Yo venía de General Rodríguez, viajaba hasta Flores. Bueno, me interioricé bien de qué era lo que tenía que tomar, viajar, qué sé yo, qué sé cuánto, y el lunes me fui a la escuela. Y me puse muy contenta porque cuando subí al colectivo, el colectivo venía del aeropuerto, entraba a la ciudad por el camino que viene ahora desde el Mangrullo, daba la vuelta acá, frente a la delegación, y salía y volvía a Liniers. Y yo vi un grupo de gente, chicas de guardapolvos y chicos estudiando. Bueno, ya voy a tener, por lo menos, porque acá no conocía a nadie, me había mudado el sábado, no tenía la menor idea de nada. Y al volver, me voy de Flores hasta Liniers, me subo al colectivo, y al rato subieron 3, 4 muchachos, chicas ninguna. La hermana de él viajaba en ese momento, pero no venía para acá. Y empezaron a embromar. Uno se bajó que vivía donde es la quinta de Tapiales, la chacra de Tapiales, vivía por ahí. El otro, no sé, también iba para Aldo Bonzi, y se quedó haciendo chistes, hasta que me hizo reír, porque la verdad era insoportable, era muy pesado en ese momento. Y bueno, así lo conocí, pero nada más, porque él se bajó en lo que había un caminito que iba a donde ahora es la comisaría, y se iba para su casa. Y yo me bajé en la otra parada, porque yo creía que la que me correspondía bien para viajar era esta. Así que no lo vi más durante no sé cuántos días. Después un día me lo encontré que estaba andando en bicicleta por la zona, y después lo seguía encontrando. Y ahí ya no pudieron dejar de encontrarse. ¿Cómo es ser la esposa de un militante, no? Para mí fue muy duro, porque la familia estaba toda en contra, por todo. Tuli era más chico que yo, Tuli tuvo que rendir una materia francés porque le costaba mucho la ortografía en francés, hasta que la rindió. Tuli vivía acá y no vivió acá durante un año, y entonces ya desde el vamos era una cosa muy, muy mal vista, ¿no? Eso es así, digamos, a nivel normal y natural. Y toda la familia estaba en contra de todo lo que él hacía. Incluso vivía un poco en la casa del padre, en la otra manzana vivía una hermana. Cuando el padre lo echaba de la casa, vivía en la casa de la hermana, hasta que la hermana lo echaba. Perdía todos los trabajos que podía conseguir. Bueno, consiguió un buen trabajo y teníamos una vida bastante parejita y normal, y qué sé yo, pero él seguía metiéndose. Hasta que se produjo la muerte de Tito Bevilacqua. Tito Bevilacqua era el hermano de leche de él, a todos lados iban juntos. Cuando teníamos, me acuerdo, siempre un baile, una fiesta en Barrio 1, estábamos los 3 juntos, y en un momento dado desaparecía Tito Bevilacqua, Tuli no. Al rato desaparecía Tuli, yo me quedaba con Tito Bevilacqua bailando, ya
tenía que estar ahí con ellos para que ellos tuvieran acto de presencia en esa fiesta. ¿A dónde iban? ¿Dónde no iban? No lo sé. Así que fácil esos principios no fueron. Cuando muere Tito Bevilacqua, él estaba escondido, clandestino, en la playa, en San Clemente, en la casa de otro militante. Cuando él se entera, se viene. Tito Bevilacqua vivía en Sadop. Él viene y llega, no sé si lo trajo, sí, lo trajo el que lo albergaba allá porque tenía un micro. Y lo dejó por el lado de la estación Querandí. Y se venían caminando, atravesando todo para ir a Sadop. Y los compañeros se salieron de la casa y fueron a pararlo, que no llegara porque estaba Coordinación Federal esperándolo. Así que ahí lo frenaron y él no lo vio a Tito. Y no fue al cementerio. Y después lo convencimos con un amigo de la familia que era suboficial de aeronáutica, que él lo llevó en su jeep y lo metimos porque él no quería, en la Embajada de México, donde estuvo un mes y al mes el mismo embajador lo llevó. Se sentó con él en el avión hasta que vio que se cerraban las puertas y se bajó y estuvo viviendo, si se puede decir vivir. Tuli me dio 1,90. Cuando yo llegué a México, eso fue en abril, cuando yo llegué en abril, sí, marzo murió Tito, un mes que estuvo en la embajada, fines de abril que se fue. Cuando yo llegué a México en diciembre pesaba 70 kilos. Quedó destruido por... Y viviendo mal, porque era exilado, él podía trabajar, pero que hasta que encontró, en octubre, se presentó para un trabajo que pedían como vendedor en la General Electric. La General Electric en México era que tenía sus propias tiendas de venta. Y tuvo una entrevista con el que era gerente de la General por ese puesto. Y el gerente, un enamorado de Buenos Aires, había venido muchas veces, tenía una colección de tangos impresionante, y lo tomó por ser argentino. Y después terminamos siendo muy amigos con él, con la mujer, con el hermano, que cuando volvimos nosotros dos a México, después de 25 años, el gerente en cuentas ya había muerto, pero el hermano más chico, que había vivido en el mismo edificio que nosotros, lo encontramos después de mucho buscarlo, porque había sucedido el terremoto del 85. Sí. El terremoto fue en el 85, nosotros fuimos en el 87 a México. Y todavía lo tenía presente, firme. Se asomó y dice, ¿quién es? ¿Cómo quiénes somos? Le dicen desde abajo. Nosotros. Casi se cae del balcón. Te digo que en 15 minutos, 40 minutos, era como si hubiéramos estado siempre juntos. Así que la relación, y bueno, con ese empleo pasó a ser el primer vendedor. Era muy vendedor, Tuli. Era muy buen vendedor. De lo que pasó con el tema de la Libertadora, ¿tuvo alguna anécdota? Bueno, es uno de los fundadores de la Juventud Peronista. Se reunían ahí en Corrientes y Esmeralda. Y vos conocés la anécdota, el porqué de la flor del No Me Olvides. Pero contala para que quede. Bueno, como ellos se reunían ahí, pero por ahí caían algunos que no se reconocían y qué sé yo. Y había una viejita que vendía flores, entonces para que se fueran reconociendo, dice que la flor del No Me Olvides se prende sola. Entonces les regalaba la flor del No Me Olvides para que se reconocieran. Y tuvo muchas peleas, hay muchas peleas con los militares que iban a querer sacarlos de la esquina y qué sé yo. Ahí fue con Gustavo Rearte, con el que ya estaba militando desde hacía rato, con Pocho Rearte. A Cacho lo conocieron después también,
estuvo obviamente en la juventud, con Jorge Rulli y con un montón de gente más que yo me acuerdo más de esos nombres, porque Gustavo vivía aquí en los departamentos, los Monoblois de Villa Celina. Entonces venía acá, venía a la casa de otro que vivía en los departamentos acá atrás y yo los conocía a él, conocía a la señora de Gustavo, la sigo viendo de vez en cuando, a los hijos cuando eran chicos. A muchos los conocí en esa época, pero eran muy pocos, porque tampoco Tully los quería traer mucho. Primero que cuando nos casamos, cuando volvimos de México, fuimos a vivir a la casa de mis padres. A la casa de mis padres no podían ir, recién en el 73 nos mudamos acá. Así que en el 73 recién fue cuando la gente pudo empezar a venir más a casa. Y bueno, ¿qué mensaje daría hoy el Tully a la juventud? Y Tully en este momento estaría chocho. Estaría re contento por ver cómo la juventud está saliendo adelante, está saliendo a hacerse ver, que hay gente que todavía no puede, pero ya llegará un momento en que va a pensar, bien o mal, pero que piense por lo menos, ¿no? Sería muy feliz, muy, muy feliz. Yo que anduve por 1.000.000 caminos, yo nunca me detuve a descansar. Por suerte